video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días, soy la licenciada Alice Liliana Jiménez Cervantes y el día de hoy les voy a explicar el tema de movimientos obreros. Soy parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pertenezco al claustro docente de la Escuela Preparatoria número 3. Bienvenidos a la materia de análisis histórico universal. El día de hoy vamos a analizar el tema de movimientos obreros, el cual, pues por la tendencia que estamos teniendo en días de hoy, pues es muy importante que lo analicemos. Y para saber cómo es que han marcado los movimientos sociales a lo largo de la historia. El objetivo de nuestro tema es analizar los principales procesos históricos de mayor relevancia en el mundo y su evolución, desde el siglo XVIII hasta la época contemporánea, donde se integra la teoría, la práctica y la investigación, que permita conocer el pasado, entender el presente y proyectar el futuro con una visión integral para que el alumno comprenda las diversas transformaciones hasta el contexto actual. En este sentido, nos surgen diversas preguntas como qué es un movimiento, cómo surgen, qué es un movimiento obrero, cómo se compone, por qué se dio y qué características tiene. ¿Qué es un movimiento? Es esa facultad que tenemos las personas como sociedad para exigir un derecho del cual hemos sido víctimas de violación. Como por ejemplo cuando tenemos un problema social, cuando no nos están respetando nuestros derechos. ¿Cómo surgen? A base de las necesidades, a causa de las necesidades que está teniendo un grupo social. Para nuestro tema el día de hoy, ¿qué es un movimiento obrero? Bueno, este surge de las necesidades, como ya habíamos mencionado en temas anteriores, pues precarias que tienen en todo momento, que tenían en todo momento los obreros. Hay que recordar cuáles eran esas muy malas condiciones que pues los llevan a esta lucha por exigir los derechos. ¿Cómo se componen y qué características tienen? A continuación vamos a estar hablando de respondiendo estas preguntas. Bueno, en primera instancia, los movimientos sociales, como ya lo he mencionado, es la última instancia que tiene el pueblo para hacer valer sus derechos, para exigir esos derechos que el Estado debe de velar por ellos. Bueno, es importante hacer una pausa en este momento para explicar lo que es la pirámide social, en la cual nos establece las clases sociales. Y bueno, históricamente pues siempre hemos tenido una clase baja que está compuesta principalmente por el pueblo y que abarca la mayoría de la población, en este caso el 97%. Después encontramos la clase media y finalmente la clase alta. Bueno, en esos momentos la clase alta estaba compuesta por miembros de la monarquía. La clase media pues era la naciente burguesía, aquellos pequeños empresarios, aquellas pequeñas personas que empezaban a generar una gran cantidad de dinero. Los jefes como tal de todo el resto de la población, de todo el proletariado. Y bueno, a consecuencia de esto, pues nace una nueva clase social. La burguesía, como ya hemos mencionado, era el grupo fuerte de poder, el cual pues eran los nuevos ricos, los nacientes nuevos ricos, los cuales pues tenían poder adquisitivo, eran los dueños y jefes del grupo de los proletariados. En este caso, los proletariados como tal, pues eran los trabajadores, aquellas personas que habían emigrado del campo hacia las grandes ciudades que se empezaban a componer para buscar una mejor condición de vida, pues principalmente buscaban una remuneración económica más grande y que, bueno, pues sus condiciones y su calidad de vida fueran mejores, lo que pues realmente no sucedió, ya que ellos al trasladarse a este lugar no gozaban de un buen trabajo, sí tenían un trabajo, pero no con condiciones adecuadas de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Sí tenían un trabajo, pero su horario era pues todo el día prácticamente, desde la madrugada hasta altas horas de la noche, tenían un salario fijo, sí, pero muy bajo, el cual no les permitía sobrevivir. En este sentido, su salario pues no les permitía la sobrevivencia para toda su familia.
Bueno, y con el paso del tiempo, pues estos personas que migraron del campo hacia la ciudad, pues formaron nuevas familias y empezó a crecer más este grupo social. De ahí la famosa llamada prole. La prole se refiere a la familia del trabajador. Entonces, bueno, ellos igual tenían grandes necesidades porque ese salario que ganaba pues la persona trabajadora no les permitía subsistir, no les permitía tener una buena calidad de vida. Los niños pues estaban en malas condiciones, comúnmente se enfermaban, había el surgimiento de muchas epidemias, como principalmente lo era la tuberculosis y la tifo. Y bueno, pues también estaban abandonados porque pues los papás tenían que salir a trabajar. Sí, entonces, bueno, características principales del proletariado. Tenían viviendas insalubres, había grandes epidemias como la tuberculosis y la tifo, y las largas condiciones de las jornadas laborales, en las cuales pues también las condiciones de salud pues no eran las mejores. Entonces, bueno, esto es lo que lleva a este grupo de personas a buscar manifestarse para mejorar esa calidad dentro del trabajo. Es así como encontramos las primeras manifestaciones. Bueno, encontramos el primero de ellos conocido como ludismo. Las primeras muestras de descontento laboral ocurren entre 1811 y 1818. Una de ellas fue el conocido como ludismo, un movimiento protagonizado por aldeanos y obreros en el cual las condiciones en las que ellos vivían eran muy malas y bueno, se dedicaron a la destrucción sistemática de las máquinas, considerando a las máquinas como sus enemigos. Este movimiento fue sofocado severamente y el Parlamento inglés aprobó una ley que consagra con pena de muerte a aquellas personas que causaran algún daño a la maquinaria. La principal persona que protagonizó y el iniciador de este movimiento fue Ned Ludd, un trabajador que en 1799 destruyó un telar mecánico. En honor a él, a Ned Ludd, es que se conoce como ludismo a este movimiento. Era conocido como una alternativa para mejorar las condiciones sociales, pero bueno, al final nos damos cuenta que no tuvieron un buen resultado, ya que lejos de mejorar esas condiciones sociales, pues fueron castigados con pena de muerte, la peor de las penas que podemos encontrar, por el hecho de destruir la maquinaria. Entonces, bueno, pues se dan cuenta que esa no era la solución. A continuación pasamos a una nueva etapa, el cartismo. Entonces los trabajadores se dan cuenta que por la forma violenta no podían llegar a una solución concreta. Entonces, bueno, deciden crear un nuevo movimiento social, pero ahora por el modo pacífico. Los trabajadores, deseosos de mejorar la situación, enviaron al Parlamento un documento conocido como la Carta del Pueblo. En este documento se exigía la participación, principalmente la participación política del grupo trabajador ante las situaciones del Estado, es decir, que ellos también pudieran tener una representación, ser parte del gobierno en ese momento. Aunque al principio el cartismo no tuvo mucho éxito, promovió una nueva actitud entre los trabajadores, dejando abierta la posibilidad de reformar las leyes en su beneficio. Bueno, el cartismo se da en 1833 y en el cual pues se solicita principalmente distritos electorales iguales, es decir, que tuvieran una posibilidad de participación en la representación del pueblo. El sufragio universal. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que tuvieran derecho a decidir quiénes iban a ser sus representantes. El voto, como actualmente lo conocemos, la renovación anual del Parlamento. En este sentido, bueno, pues ellos pedían que los representantes no pasaran mucho tiempo dentro del poder, sino que se hiciera una renovación anual de los representantes. Que no haga falta ser propietario para ser elegido diputado. Aquí entendemos que solicitaban que cualquier persona pudiera acceder al cargo de diputados. ¿Sí? No tenían que ser parte de una clase social, en este caso la burguesía o la monarquía, para poder acceder al poder, a la representación del pueblo. Pago de dietas a los diputados y el voto secreto. Bueno, que se les pagara a los diputados, pero un salario más real, que no fueran los salarios tan altos como se tenían en ese momento a los representantes del pueblo, y un voto secreto, que como actualmente lo tenemos establecido, pues que las personas fueran libres de emitir su voto, que ese voto pues pudiera ser a favor
pues de las personas y que no tuvieran que dar una explicación del mismo. Esto pues por cuestiones políticas. El movimiento cartista logra reunir a más de 3 millones de simpatizantes. Sus acciones obligaron al Parlamento inglés a que prohibiera el trabajo infantil y femenino en las minas y la disminución de la jornada laboral. Sin embargo, el cartismo empieza a extinguirse alrededor de 1848. Los obreros empezaron a buscar otros métodos para que pudieran hacer exigir estos derechos. Recuerden, las condiciones laborales pues seguían siendo muy malas. Todavía no tenemos una mejora. Sí logramos poquito para mejorar, pero bueno, aún no llegamos a lo que debería de ser. Y bueno, pasamos a nuestro siguiente forma de exigencia social, que es el sindicalismo. El sindicalismo son agrupaciones de trabajadores que tienen como principal objetivo defender sus intereses ante los patrones. Surge como un intento más de los obreros por defender sus derechos. Y bueno, el sindicalismo como tal pues permitía a los trabajadores reunirse en colectivos, los cuales pretendían defender sus derechos ante los patrones. Es decir, estos colectivos iban a velar por las necesidades de ese grupo de obreros. Y bueno, recuerden, nuevamente estamos en una precariedad, las condiciones siguen siendo muy malas, pero el sindicato buscaba defender esos derechos. Y bueno, hasta este momento pues es el gran avance que vamos a encontrar dentro de lo laboral, dentro de en beneficio a los trabajadores. El sindicato como tal y hasta nuestros días pues sigue velando por esas necesidades e intereses del trabajador, permite que los trabajadores tengan una buena estructura salarial, que sus condiciones de trabajo sean buenas y que gocen de diferentes derechos, como entre ellos la seguridad social, que gocen de un servicio médico, que se les respalde su pago en la forma que haya sido pactada, ya sea quincenal, semanal o mensualmente. Entonces, bueno, eso es lo que hace el sindicato. Reúne al colectivo de personas para velar por sus derechos. Y bueno, después del sindicato, dentro del mismo sentido, ya tenemos el sindicato, es la forma de organización de los trabajadores. Ahora necesitamos un elemento que nos permita exigir esos derechos. Y a consecuencia del sindicalismo, pues tenemos la conocida huelga. Con movimientos clandestinos y su ideario sindicalista comenzaron a expresar diversas formas de movilización como la huelga, que era característica de un motín. Y bueno, aquí la huelga que hace, una vez que tenemos un sindicato, este se reúne y convoca a todos sus miembros para que puedan exigir sus derechos en el caso de que se les esté violando pues alguno de estos derechos. ¿Cuáles eran las principales solicitudes que tenían? Pues un salario digno, un salario justo, la jornada de 8 horas, querían un día para descansar, en este caso pues era el domingo, y bueno, principalmente decían que se les tratara como personas, que no eran máquinas y que bueno, las capacidades humanas debían de ser respetadas. Para el año de 1834, los obreros ingleses realizaron un intento de huelga general para solicitar que la jornada laboral se redujera a 8 horas. Y bueno, esta consigna fue lograda y pues hasta nuestros días tenemos esta jornada laboral de 8 horas diarios. Si el patrón solicita que se quede el trabajador más tiempo, se tiene que pagar como horas extras. Y bueno, esto también ha sido una ganancia por parte de los sindicatos, en el cual respetan, buscan que se respete la jornada laboral. No podemos trabajar más de 8 horas, establecido también en México en nuestra constitución política. Para el año de 1871, Inglaterra promulga disposiciones que permiten la asociación de trabajadores. Entonces, ahora sí se faculta la posibilidad de la reunión, es decir, ya el sindicalismo se convierte en legal, porque hasta momentos antes, pues era ilegal la sindicalización. Para el año de 1879, Francia se constituye con la Federación de Trabajadores Socialistas y para el año de 1884 se reconoce la legalidad de los sindicatos. Es decir, para este momento pues ya era un derecho que tenían los trabajadores, el poder consagrarse en grupos conocidos como sindicatos, los cuales pues prácticamente su función era velar por las necesidades de los propios trabajadores y mejorar las condiciones de salud.
Y bueno, hasta aquí terminamos con este tema de movimientos sociales. Eh, Pongo a su disposición la bibliografía de la cual se tomaron los datos para la realización de este tema. Y como conclusión, los movimientos sociales a lo largo de la historia pues nos han permitido como sociedad velar por nuestras necesidades. Hasta nuestros días, las condiciones laborales y las condiciones sociales pues no son las mejores y bueno, tenemos que seguir luchando, todavía la lucha es grande, es constante para mejorar las condiciones laborales que tenemos como trabajadores. Muchas gracias por su atención.